Bien, hermanos, ha llegado el tiempo de poder dar lectura a la palabra del Señor y luego poder escuchar la meditación de la misma. Así que les invito a tomar sus Biblias y a poder ubicarnos en el Salmo 144. Salmos 144 es el salmo en el cual estará centrada la meditación de la palabra el día de hoy. Salmo 144 dice así: Salmo de David. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mí el pueblo debajo de mí. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de la maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca hablan vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Verso 12. Sean nuestros hijos como las plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestro ganado, que se multiplique a millares y decena de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. El Señor bendiga su palabra. Vamos a invitar a nuestro pastor Alex Donelli. Hermanos, muy buenos días. Esta mañana a nivel nacional en el Perú estamos entrando en una segunda cuarentena. Aquí en Trujillo la cosa no es tan difícil, pero en Lima y en muchas provincias el cierre es casi total porque la segunda ola está llenando y ha llenado los hospitales y hay una situación bastante crítica en nuestro país. La pregunta que hacemos es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo respondemos frente a esta cuarentena? En realidad, es una tremenda prueba para todos, para los creyentes también. Y yo sé que muchos creyentes sienten temor, preocupación, estrés. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Y si la vacuna realmente va a ayudar. No es una coincidencia que esta mañana nos toca estudiar el Salmo 144. Es un excelente salmo para estudiar en un día como hoy. Porque el salmista David también estaba enfrentando una prueba. Y a través de él podemos aprender esta mañana cómo responder ante las pruebas. Lo interesante del Salmo 144 es que es el penúltimo salmo de David. David escribió muchísimos salmos y a lo largo de esta colección hemos estudiado bastante de los salmos inspirados por David. Este es el penúltimo. Es el último en el cual David pide cosas a Dios. El siguiente Salmo 145, como vamos a ver la semana que viene, es un salmo de alabanza, donde apropiadamente David, su última contribución a esta colección, es un salmo de alabanza.
Pero Salmo 144 es un salmo en el cual David tiene que clamar a Dios por la situación difícil que él estaba viviendo. Para los que tienen interés en estas cosas, el Salmo 144 es muy parecido al Salmo 18, que a la vez viene de 2 de Samuel, capítulo 22. Indica que este salmo viene en el contexto de David habiendo pasado una primera parte de su vida, ha llegado a ser el rey de Israel. Pero ahora él enfrenta, al parecer, una invasión de una nación vecina. Y David se encuentra en ese tiempo de prueba. Y él nos ayuda a ver cómo debemos reaccionar en un tiempo de prueba. La primera cosa que notamos aquí es que en un tiempo de prueba es bueno alabar a Dios, aunque suene extraño. Pero David nos da un buen ejemplo aquí de un creyente bajo presión, pero alaba a Dios. Los primeros 2 versículos y los versículos 9 y 10 son versículos de alabanza al Señor. El grado de prueba está en el versículo 7, donde David dice: envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas. Esa expresión muchas aguas es una expresión simbólica que habla de muchos enemigos. ¿Quiénes son esos enemigos? Continúa David hablando: de la mano de hombres extraños, gentiles, naciones que habían invadido a Israel. Tenemos lo mismo en versículo 11. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. En un tiempo de prueba, la tentación para nosotros es olvidarnos de lo que Dios ya hizo antes a favor de nosotros. Ahora, cuando nos olvidamos de lo que Dios ya hizo por nosotros y estamos en este tiempo de prueba, es muy fácil caer en la trampa de quejarnos delante de Dios y empezar a tener tremendo temor, desanimarnos. Se acordarán el pueblo de Israel durante el Éxodo. Cada nueva prueba que vino, ya se estaban quejando otra vez, porque no hacían memoria. No se acordaban de las cosas que Dios había hecho por ellos. Y la prueba constantemente les llevaba al desaliento y a la queja. Así que lo que debemos hacer en un tiempo como hoy es simplemente recordar las grandes cosas que Dios ha hecho a favor de nosotros. Porque lo que va a pasar es que cuando empezamos a recordar las cosas que Dios ya hizo por nosotros, esa tentación de quejarnos o desanimarnos va a cambiar en un espíritu de alabanza y alegría. Ahora, ¿cuáles son las cosas que David trajo a la mente en ese tiempo de prueba, que le ayudó a alabar a Dios? En primer lugar, la manera que Dios lo había preparado para pelear. David era un hombre de guerra. Tenía que serlo por el contexto que le tocó vivir. Y él da fe aquí que Dios le había preparado para esa clase de vida. Miren versículo 1. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. ¿Se acuerdan cuando David fue a enfrentar a Goliat? Y Saúl expresó ciertas dudas de que David podría pelear contra un gigante. ¿Y cuál fue la respuesta de David? Él le dijo al rey Saúl: bueno, yo he cuidado las ovejas de mi padre. Un día un león vino para arrebatar las ovejas y yo logré pelear contra el león.
Otro día un oso vino a hacer lo mismo, yo peleé contra el oso. David se dio cuenta en ese momento cuando tenía que enfrentar a Goliat. Dios lo había preparado para la guerra. Nada es coincidencia en la vida de un hijo de Dios. Después de pelear contra Goliat, David se dedicó a otras peleas y guerras también contra los filisteos. Y a lo largo de la vida David se dio cuenta, Dios en su gracia lo había preparado para las luchas y las pruebas que él tuvo que enfrentar. Y hermanos, esta mañana en la pandemia, hagamos memoria de algo parecido. ¿Cómo Dios te ha preparado para enfrentar esta prueba? Esta prueba no viene de la nada para un hijo de Dios. Haz memoria. A un nivel, Dios quizá te ha preparado a través del trabajo, el negocio, para sostenerte económicamente en medio de la crisis. Gracias a Dios por eso. Quizá Dios te ha dado la personalidad que necesitas para poder enfrentar esta prueba con tranquilidad. O quizá la fortaleza espiritual que tienes ahora, que te permite enfrentar esta prueba. Haz memoria de cómo la gracia de Dios te ha preparado para este momento. La segunda cosa que David recuerda aquí es la fidelidad de Dios para con él. Miren versículo 2, ¿cómo empieza? La primera palabra en la Reina Valera del versículo 2, misericordia. La palabra en hebreo es la palabra Gesed, que muchos ahora ya reconocerán, es la palabra en hebreo que significa el amor no solo inmerecido de Dios para con Israel, sino el amor leal, el amor fiel del pacto entre Dios e Israel. Y David ahora hace memoria al enfrentar esta prueba. Dios había sido fiel con él. Aunque David mismo había fallado a Dios en más que una oportunidad, Dios nunca lo había fallado a él. Y esa fidelidad de Dios le anima a David a enfrentar esta nueva amenaza de su reino, una invasión que viene de afuera. Pero David se pregunta, ¿acaso Dios me ha fallado alguna vez? ¿Me falló en el pasado? No, no me falló. Así que tampoco me va a fallar ahora. Y hermano querido, si tú estás un poco nervioso por esta nueva cuarentena, este nuevo estado de emergencia que el Perú está experimentando, haz memoria de la fidelidad de Dios. ¿Te ha fallado el Señor? ¿Te ha abandonado? ¿No será que nosotros hemos en repetidas oportunidades sido infiel al Señor, pero Él siempre ha sido fiel con nosotros? Así que confiemos en Él. Alabémosle esta mañana por su gran fidelidad. La tercera cosa que David se acuerda para ayudarle a alabar a Dios es la protección de Dios. Puedes ver, quizá subrayar en tu Biblia, versículo 2, estas 4 palabras que David menciona. Y cada una enfatiza la protección de Dios. Versículo 2, castillo. Dios es un castillo para David. Fortaleza, libertador, escudo. Qué lindo para David hacer memoria, repasar estas palabras y recordar que a lo largo de los años Dios le había protegido. Le había protegido cuando era pastor contra los animales salvajes. Cuando fue a atacar a Goliat, Dios también fue su fortaleza. Luego, como soldado de Saúl, él peleó contra los filisteos. ¿Y de cuántas muertes Dios lo salvó?
El rey Saúl trató de matarlo en muchas oportunidades y de todas esas crisis Dios lo había salvado. Qué tremendo protector era Dios para David. Había enfrentado muchos sufrimientos, muchas pruebas, y Dios nunca lo había fallado, le había protegido de todas. Y hermano querido, como creyente, nosotros también hemos enfrentado muchas pruebas. Tenemos muchos enemigos como creyentes. Hemos enfrentado muchos riesgos quizá para nuestras vidas. Sin embargo, Dios ha estado con nosotros, nos ha protegido, nos ha liberado de cuántas circunstancias. ¿Acaso Dios ahora de repente va a perder el poder? ¿De repente Dios ahora nos va a abandonar? Obviamente que no. Así que alaba al Señor esta mañana. Dale gracias. Él es tu castillo, Él es tu fortaleza, Él es tu libertador, Él es tu escudo. Satanás podrá lanzar toda clase de dardo contra ti, pero si tú eres un hijo de Dios, el Señor, tienes un gran protector. Con razón, Pablo pudo decir, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? En todas estas cosas, somos más que vencedores. Y en cuarto lugar, para alabar a Dios, David se acuerda de cómo Dios le había ayudado. En diversas circunstancias de la vida, Dios le había ayudado. Miren cómo termina el versículo 2. David dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Él está hablando ahora como rey. Ya no es el jovencito de antes. Ya tiene cierta experiencia en la vida. Y ahora que enfrenta esta prueba, él hace memoria. Y él se acuerda, en primer lugar, Dios lo llamó para ser rey. No fue su idea ser rey. Un día Samuel llegó a la casa y lo ungió como rey. Seguramente una gran sorpresa para David. Y luego, aunque la cosa se puso bastante difícil por la persecución de Saúl, Dios guardó su vida, ayudó a David, guardó el reino también. Al final, Saúl muere en el campo de batalla y todos sus hijos, y la puerta se abre para que David sea nombrado rey. Y aunque algunas tribus inicialmente mostraron cierta resistencia a David, al final Dios mismo sujetó a todas las 12 tribus bajo el reinado de David. David no hizo un golpe de estado. David no agarró el reino para sí mismo. Dios se lo dio. Le ayudó y sujetó el pueblo bajo él para que el llamado de Dios a su vida se pueda cumplir. Hermano querido esta mañana, hermana que me escuchas, si eres un creyente esta mañana, es porque Dios te ha llamado a la salvación. Y tal como Dios estuvo con David, a quien él llamó, Dios está contigo también, porque Dios te llamó. Y Dios no va a permitir que nada interrumpa el plan y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Somos invencibles. Nada nos puede tocar. Porque no somos cualquier cosa, hermanos. Somos la iglesia de Cristo, llamado por el Dios eterno. Y aunque estemos en esta pandemia, Dios es más que suficiente para cuidarnos. Y si el plan de Dios es que nos infectemos, es para llevarnos a la gloria si es que morimos. Hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios. Descansemos en que tenemos en Dios un gran ayudador. Y podemos alabar a Dios en medio de esta prueba.
Por eso David pudo decir, verso 10, oh Dios, a ti cantaré un cántico nuevo, con salterio, con decacordio, cantaré a ti, porque tú eres el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Amigo, quiero desafiarte esta mañana. Es una nueva cuarentena, ¿no es cierto? Un nuevo estado de emergencia. Bueno, que sea un nuevo cántico que tú tengas en tus labios. Que esta nueva cuarentena produzca en ti un cántico nuevo, recordando la gracia de Dios y todo lo que Dios es para nosotros. Esa es la primera reacción entonces. En la prueba, alabemos a Dios, recordando todo lo que Él ha sido para nosotros. En segundo lugar, obviamente, durante una prueba es bueno y necesario clamar al Señor. Y es lo que David hace aquí. Habiendo alabado a Dios, ahora Él procede a clamar a Dios. Ahora, ¿qué es lo que David pide? Lo primero que David hace antes de realmente pedir algo es reconocer su debilidad. Nota versículos 3 y 4. David es muy honesto, ¿no es cierto? Frente a esta prueba, David siente su humanidad. Y él dice, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que lo estimes. El hombre, el ser humano, es semejante a la vanidad. Sus días son como una sombra que pasa. En la sierra, cuando está llegando a la tarde y el sol se está poniendo, uno puede ver las sombras avanzando por las montañas, ¿no es cierto? Me imagino muchos de ustedes han visto eso. Y el sol se va poniendo y las sombras van avanzando hasta que todo quede en oscuridad. Y David habrá visto algo así y él dice, así es nuestras vidas. Una sombra que pasa rápidamente y no queda nada atrás. Ahora, yo sé que hay algunas personas que no quieren hablar así. Hay personas que tienen esta idea francamente medio supersticiosa de palabras. Dicen, pastor, nunca diga algo malo. Siempre hable cosas positivas. Hermanos, eso es superstición. David aquí no tiene ningún problema en reconocer que él es frágil como ser humano. Hablar palabras negativas o honestas no te van a amenazar tu vida, no te van a traer maldición. Más bien, siendo honesto y reconociendo nuestra fragilidad, nos lleva a clamar a Dios. Así que si esta mañana te sientes un poco frágil, sé honesto con Dios. Dile al Señor lo que sientes, que tienes miedo, estás un poco nervioso o quizá que ya no das más. Dile al Señor, sé honesto con Él. A Dios le encanta la honestidad. No le gusta que tratemos de a la fuerza ser positivos y tratar de psicológicamente hablando fortalecernos, hermanos, porque esa idea de psicológicamente fortalecerte y hablar palabras positivas es precisamente lo que no debemos hacer, porque nos lleva a confiar en nosotros en vez de mirar a Dios. Y lo que David hace es, se mira primero a sí mismo y se da cuenta que él es frágil. Y eso le anima a clamar a Dios. Porque en segundo lugar, habiendo notado su fragilidad, miren versículos 5 y 6. ¿Acaso David ahora no mira a Dios y ve la tremenda grandeza que hay en Dios? Versículo 5. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes y humeen. David se da cuenta.
Dios es tan grande que ni vive aquí en la tierra. Su habitación está en los cielos. Porque esta tierra es demasiado pequeña para Dios. Los cielos son su habitación. Y si Dios algún día bajara de los cielos y pisara esta tierra, ¿qué impacto sentiría la tierra? Empezarían a arder, humearían por la grandeza de la presencia de Dios. Además, miren versículo 6, Dios controla las más grandes fuerzas de la naturaleza, representada por truenos y relámpagos. Versículo 6, despide, lanza relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos. David está reconociendo, Dios no solo controla los relámpagos, sino que Dios lanza los relámpagos como si fuesen flechas. Y no los lanza al azar a ver dónde van a caer. Dios tiene tremenda puntería. Y ese gran relámpago cae en la tierra en exactamente el lugar que Dios quiere que caiga. Él está en pleno control de las grandes fuerzas de la naturaleza. Y al milímetro controla exactamente lo que está pasando. Ahora, hermanos queridos, si Dios controla así el relámpago, ¿acaso no puede controlar un virus? Si Dios puede lanzar los relámpagos como una flecha, ¿acaso no puede controlar un virus para que no toque al Hijo de Dios si Dios no lo ha propuesto? Y hermanos, nosotros no lo podemos ver, pero si lo podríamos ver, veríamos que nuestras manos están rozando alguna superficie donde está el virus y Dios se encarga que nuestros dedos pasen a 1 milímetro y no tocamos el virus. O alguien estornuda en la calle y estamos pasando por ahí y en ese momento un aire viene y aleja esas partículas para que el virus no toque el Hijo de Dios. Hermanos, así es este mundo. Dios está en control. Y el creyente puede confiar. Dios está en los cielos. Y cuando baja a la tierra, es para controlar todo lo que pasa aquí en la tierra. Por eso, hermanos, el salmista dijo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y hermanos, en esta segunda vuelta de la cuarentena, mantengamos la tranquilidad. Clamemos a Dios, sí, pero clamemos sabiendo que nuestro Dios está controlando toda la creación. Y ahora, habiendo contemplado la grandeza de Dios, ¿qué hace David? Le pide a Dios que lo cuide. Así de simple. Le pide a Dios que lo cuide en la prueba. Miren versículo 7. Dios de David en su gran fragilidad, esta sombra terrenal que pasa, se dirige al grandioso Dios y le pide, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Y en versículo 11, David repite el pedido, ¿no es cierto? Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Versículo 7, estos verbos, redímeme y sácame. Versículo 11, estos verbos, rescátame y líbrame. Pero en hebreo son las mismas palabras. Redímeme, versículo 7, y rescátame, versículo 11, traduce la misma palabra en hebreo. Y sácame, versículo 7,
Y líbrame, versículo 11, otra vez es la misma palabra en hebreo. David está repitiendo el pedido para dar énfasis. Y él está pidiendo que Dios lo guarde de la mano de hombres extraños, gentiles, inconversos, que están queriendo atacarlo. Y estos hombres son hombres que hablan vanidad. Hoy en día, hermanos, se habla mucha vanidad. Siguen todavía las falsas noticias. Y lo triste para mí, les confieso, hermanos, lo triste para mí es que tantos creyentes escuchan noticias falsas aún más que leen la Biblia. Y saben, hermanos, en las últimas semanas y meses, yo he encontrado muchísimos creyentes, hasta pastores, enviándome videos de falsas noticias. No me envían un texto bíblico para que les explique un texto bíblico. No, no les interesa, parece, lo que la Biblia significa. Pero tienen tremendo interés en qué significa esta noticia falsa. ¿Será que esta pandemia es algo real o no es real? ¿Será que la vacuna es para meter un chip? ¿Será un nuevo orden mundial? ¿El anticristo está por aparecer? Increíble las preguntas que creyentes hacen. Ayer yo recibí otra pregunta de un pastor queriendo saber de las vacunas. Hermanos, ¿cuándo vamos a madurar como creyentes? ¿Por qué escuchamos de hombres paganos que hablan vanidad? Lo triste es que cuando son creyentes que hablan vanidad, porque lamentablemente algunas de estas noticias falsas también vienen de creyentes. Para mí es increíble, francamente, hermanos, es increíble. Para mí esta pandemia ha mostrado algunas caras muy negativas de la fe de evangélicos. Espero, hermanos, que en nuestra iglesia aprendamos. Nuestras vidas están en las manos de Dios, no de alguna persona, Bill Gates, que quiere implantar un nuevo orden mundial. Hermanos, Dios está en control. La palabra de Dios se va a cumplir. Pero tenemos que mantener la calma. Y no estar escuchando tantos videos. Debemos leer la Biblia, hermanos. Eso te va a ayudar mucho más a enfrentar esta prueba que seguir viendo esos videos. Y David le pide, Señor, ayúdame. Hay muchas personas hablando palabras vanas. La diestra, el poder de estas personas es un poder mentiroso. Yo soy tu hijo. Yo quiero creer palabras de verdad. Ya no quiero creer más mentiras. David le pide a Dios ayuda. Y en esta pandemia, hermano, yo les animo. Aprendamos a clamarle al Señor. Y como Ana, en 1 Samuel capítulo 1, habiendo clamado a Dios, déjalo en sus manos y tú ya no estés triste más. Muestra tu fe a través de la tranquilidad. Porque si vamos a orar y luego seguir nerviosos, francamente es una falta de respeto a Dios. Es como pedir a alguien que te ayude, pero sigues nervioso, indicando que no crees en esa persona. No hagamos eso con Dios. Dios merece nuestra confianza. Así que estudiemos la Biblia, pongamos nuestra mirada en Él, entendamos que la historia de este mundo está en sus manos, no de los seres humanos, y descansemos en Él. En tercer lugar, para terminar, mira la tercera cosa que David hace, es muy hermosa. Versículos 12 al 15, en medio de esta tremenda prueba, David muestra su confianza en Dios
hablando del futuro. Y no hay mejor forma de mostrar tu confianza en Dios que mirar al futuro y hablar bien del futuro que está por delante. Pero lo que me impacta de los versículos 12 al 15 es que David no habla en términos personales. David nota en versículo 12, David no dice, sean mis hijos como plantas crecidas, mis hijas, etc. David habla de nuestros hijos. ¿Por qué lo hace? Porque es rey de Israel. Él no está pidiendo a Dios a favor de sí mismo. Él está pidiendo a Dios ayuda a favor de toda la nación de Israel. Y hermanos, en esta pandemia no estemos orando solo por nosotros y mi familia. Oremos por otras familias, otras personas. Y más que nada, hermanos, oremos por la iglesia. Oremos por la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, ¿qué es lo que David, cómo pone su confianza en Dios? Versículo 12. Habla de sus hijos, de la nación y las hijas. Sean nuestros hijos como plantas crecidas. No quiere que los hijos sean como mala hierba. Y no quiere que los hijos de Israel se marchiten. Quiere hombres y luego mujeres robustas, fuertes. Y las mujeres, miren cómo habla de las mujeres, como esquinas labradas como las de un palacio. Porque las mujeres traen belleza a la familia. Y esto de esquinas labradas, los judíos usaban grandes piedras en las esquinas para mantener el edificio bien compactado, bien unido. ¿Y acaso no es eso el papel de las mujeres en nuestras familias? Traen belleza a la familia, traen unidad a la familia por su naturaleza. Y David está pidiendo por una nación llena de hombres fuertes y mujeres bellas espiritualmente hablando. No estoy hablando de belleza física necesariamente, pero mujeres que traen unidad a la nación. Y hermanos, así debemos orar por nuestra iglesia. Que nuestra iglesia, después de la pandemia, pueda crecer, aún durante la pandemia. Podamos crecer numéricamente, podamos crecer espiritualmente como iglesia. Que eso sea nuestro deseo, nuestra confianza en lo que Dios va a hacer durante la pandemia. En segundo lugar, versículo 13 y 14a, David habla del futuro en cuanto al trabajo, la bendición sobre el trabajo. Escuchen estas palabras impresionantes. Nuestros graneros, no de David, de toda la nación. Nuestros graneros estén llenos, provistos de toda clase de granos. Nuestros ganados, que se multipliquen a millares. Y David tiene tanta confianza en Dios que dice, Señor, que nuestros animales multipliquen en decenas de millares. ¡Wow! ¡Qué tremenda confianza en Dios! Y los animales que trabajan, los bueyes, estén fuertes para el trabajo. Así que David está pidiendo la ayuda de Dios, pero está confiando que Dios va a bendecir la nación astronómicamente. Porque Dios es grande. Hay que pedirle grandes cosas a Dios. Y pidamos esto para la iglesia, hermanos. Pidamos que la iglesia crezca numéricamente, pero también pidamos que la iglesia, nuestra iglesia noroeste, esté llena de frutos espirituales. Toda clase de frutos espirituales en la vida de los creyentes.
toda clase de fruto en los ministerios, que Dios levante grandes hombres y mujeres con hermosos dones espirituales, que seamos de gran bendición. Hermanos, pidamos eso a Dios en esta pandemia, que salgamos de la pandemia para brillar para Dios en Covicorti. Jóvenes, mujeres fuertes, tremendos frutos espirituales, tremendos ministerios de nuestra iglesia en Covicorti, porque Dios es grande. Y pidamos también confiemos en Dios para nuestra tranquilidad. Porque David dice, eso no es cierto, como rey de Israel, versículo 14, la segunda parte, David dice, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. ¿Qué está pidiendo aquí? En primer lugar, no tengamos asalto, que no haya violencia en nuestras calles, que no seamos asaltados. Ni que tengamos que hacer salida, que no tengamos que armar el ejército para ir a defender las fronteras. Y tampoco que haya gritos de alarma en las plazas, que no haya ninguna invasión de una nación extraña. David está pidiendo la protección política social de toda la nación. La iglesia también necesita esto. Tenemos que pedir que Dios nos guarde como iglesia de asaltos doctrinales, de asaltos teológicos, de afuera, que no vengan toda clase de ideas nocivas del Evangelio, que no seamos asaltados doctrinal o espiritualmente como congregación. Hermanos, la iglesia necesita el cuidado de Dios. Y pidamos y confiemos que Dios puede cuidarnos como iglesia de todos estos peligros que amenazan en la sociedad que nos rodea. Y David termina, versículo 15. Miren qué hermoso final de este salmo. Qué tremenda confianza de este hombre en la prueba. ¿Qué dice? Bienaventurado, feliz, dichoso, el pueblo que tiene todo esto, que tiene estos hijos, estas hijas, estos frutos, esta bendición en los ganados, esta tranquilidad. Dichoso el pueblo que tiene todo esto. ¿Y cómo lo vamos a tener? Dichoso el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pueden haber muchos dioses falsos, pero si tu Dios es Jehová, dichoso eres. Israel tenía a Jehová como su Dios. Y David termina este salmo diciendo, dichoso, feliz, para ser felicitado, la nación que tiene a Jehová por su Dios. Hermanos, hoy en día hay muchos, entre comillas, muchos dioses evangélicos. Hay dioses de la prosperidad, hay dioses de la sanidad, hay dioses progresistas, hay dioses fundamentalistas. Hermanos, hay toda clase de dioses evangélicos. Que el Dios de la Alianza Cristiana y Misionera Noroeste sea Jehová, el Dios de la Biblia. Ni el Dios de la historia, ni el Dios progresista, sino el verdadero Dios. Porque dichoso, feliz, aquella iglesia cuyo Dios es el Dios verdadero de la Biblia. Y esta pandemia, hermanos, qué lindo repasar este salmo, que nos anime en nuestra vida cristiana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta tremenda confianza que podemos tener en ti. Como dijera el apóstol Pablo, si este gran Dios soberano está a favor de nosotros y nos ha llamado a la salvación, nada nos puede tocar y nada nos puede separar del amor de Dios. Padre, quiero pedir por cada miembro de la iglesia que tú nos ayudes en este tiempo de cuarentena a recordar
tus bondades. A clamarte, Señor, pero clamar confiando que tú eres un gran Dios y que vas a cuidar a tu pueblo. Cuídanos, Señor, como congregación local, cuídanos y bendícenos para que podamos brillar para ti. Y Señor, que seamos luz y sal en este mundo que tanto te necesita. Padre, ayúdanos a confiar en tus propósitos para nosotros. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a escuchar una canción ahora preparándonos para tomar la cena del Señor. El Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Te pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Te pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. El mensaje central de la fe cristiana tiene que ver con la muerte y resurrección del Señor Jesús. Acá vamos a escuchar esta canción que habla de en aquella cruz entregaste tu vida por nosotros. La cruz es el símbolo de la muerte del Señor Jesús. Escuchemos lo que el apóstol Pablo dice de la cruz del Señor Jesús. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la cultura romana, la cruz era
un signo de gran vergüenza. Y Pablo dice algo extraño aquí, cuando él dice que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Es más, él no se gloriaba en nada más que en la cruz de Cristo. En primer lugar, porque es a través de la cruz de Cristo que él era salvo. Pero también a través de la cruz de Cristo, él había muerto a las cosas de este mundo, y las cosas de este mundo habían muerto para con Pablo también. Esta mañana somos creyentes salvos por la sangre de Cristo. Y estamos aquí para recordar esa muerte a favor de nosotros. Y espero que para nosotros también la cruz de Cristo sea motivo de mucha alegría y hasta orgullo espiritual. Que el Dios eterno me amó y envió a su Hijo para morir en mi lugar. Mi destino eterno fue asegurado a partir de la muerte de Cristo en la cruz. Esta mañana entonces vamos a recordar esa muerte del Señor, algo que hacemos con frecuencia. La Santa Cena para todos aquellos que han reconocido su pecado, lo han confesado, han pedido al Señor que los perdone y han mostrado su compromiso con el Señor a través de las aguas del bautismo. Quizás no seamos perfectos, pero estamos refugiados en la muerte de Cristo. Si esta mañana somos creyentes bautizados y tenemos al Señor como nuestro Salvador, ahí en sus hogares les invitamos a participar con nosotros en la cena del Señor. Vamos a orar un momento y enseguida vamos a repartir los elementos. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias esta mañana por darnos este momento de recordar la manera que hemos sido salvos. No simplemente, Padre, por un decreto tuyo, no simplemente por un gran milagro, sino a través de la encarnación de el eterno Hijo de Dios, que se hizo hombre, y por nosotros y por nuestros pecados, Él fue crucificado, para que nosotros tengamos vida eterna a través de Él. Padre, acompáñanos ahora y danos alegría espiritual al celebrar la muerte de tu Hijo. Y ayúdanos a vivir una vida consecuente con este gran sacrificio de parte del Señor Jesús. Acompáñanos, te pedimos, en el nombre del Señor. Amén. Esa noche de la cena final, el Señor tomó el pan, lo partió y dijo: este pan representa mi cuerpo, que será partido por nosotros. Vamos a tomar el pan esta mañana. El pan entonces representa el cuerpo de Cristo. Él dijo: tomad, comed en mi nombre. Hagámoslo esta mañana dando gracias a nuestros corazones. La Biblia dice que el Señor, después de haber cenado con los 11 discípulos, Él tomó la copa y dijo: esta copa representa mi sangre, la sangre de un nuevo pacto que será derramado para el perdón de los pecados. Vamos a tomar la copa esta mañana, que representa
la sangre del Señor Jesús. Sin el derramamiento de sangre, no hay perdón de los pecados. Por cientos de años, los judíos sacrificaron animales en anticipación de aquel gran Cordero de Dios que vino hace 2000 años. La sangre de Cristo es lo que nos limpia de todo pecado. Bebamos en el nombre del Señor. Padre, confesamos que para nosotros es muy fácil comer y beber. No fue nada fácil morir en la cruz. Padre, pedimos que a la luz de ese contraste, tú nos ayudes a tomar la cruz como instrumento para nuestra muerte también, para que el mundo sea crucificado a mí y yo pueda vivir para Cristo. Gracias, Padre, por este tiempo de celebrar juntos la cena y pedimos que tú nos fortalezcas en nuestra vida espiritual para vivir para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de cantar una última canción, permítame simplemente enfatizar que terminando el culto, no tenemos academia bíblica esta mañana porque las clases han terminado, pero tenemos la escuela dominical a las 11 o a las 10:30, 11, las clases de la escuela dominical por Zoom. Esta tarde, sí, a las 4, la clase de Jonás. Así que los hermanos que están participando, les esperamos a las 4 esta tarde. A las 6, el culto evangelístico, el pastor Marco estará predicando esta tarde para nosotros. En la semana empezamos todas nuestras actividades semanales. Recordemos que el miércoles tenemos el culto de oración a las 8 de la noche. En esta pandemia, hermanos, hay mucha necesidad de estar orando. La hermana Marcela está en el hospital. Me dicen que está recuperando. Oremos que siga siendo así. Hay mucho contagio ahora y es importante, hermanos, que como pueblo estemos clamando a Dios. No solo por nuestra vida personal y no solo por nuestra iglesia, sino a nivel nacional e internacional. Así que acompáñenos el miércoles a las 8 para poder tener un culto de oración. Volvemos otra vez a hacerlo por Facebook. Este miércoles tuvimos un lindo tiempo de oración por Zoom. Fue muy especial vernos y orar juntos. Lo haremos en la forma ya tradicional para nosotros. El jueves, los que están en ministerio en la iglesia, tenemos la cita con el curso Desenmascarando la Teología Queer. El viernes, los matrimonios tienen su reunión también, así que aprovechen esa reunión. Y los sábados, los jóvenes tienen sus reuniones, los adolescentes y los jóvenes y jóvenes adultos también. Así que toda la gama de actividades. En las mañanas siempre estamos lanzando los puntos de oración. Si no estás en esa red de oración, avísame para añadirte para el grupo de WhatsApp, para que recibas noticias de la iglesia para poder estar orando los unos por los otros. El miércoles y viernes a las 6 de la mañana tenemos oración por Zoom y el sábado a las 6:30 tenemos oración por Jitsi. Así que muchas actividades. En la siguiente semana estaremos anunciando, Dios mediante, 2 cosas. Vamos a empezar un nuevo curso de verdades básicas para todas aquellas personas que quieren conocer de qué se trata el Evangelio, quieren entender mejor lo que significa ser un cristiano. Si tú conoces a alguien para quien ese curso sería útil, avísale
el siguiente domingo estaremos anunciando ese tiempo de estudio de verdades básicas. También no hemos conversado todavía con pastores, pero creo que la situación amerita otro tiempo de vigilia. Así que vamos a estar anunciando, Dios mediante, el siguiente domingo una fecha para tener una vigilia como iglesia por Zoom, como tuvimos antes. Es importante, hermanos, que estemos orando por nuestro país y por el mundo en el que vivimos. Esas son las noticias, hermanos. No se olviden de orar por aquellos que están enfermos. Hay diversas necesidades, recuperando de su operación. La hermana Fiorella también recuperando de su operación bucal, pensando en volver a Tayabamba. Ayer Tania me dijo que logró comprar un último asiento en un bus para volver ante la cuarentena. Así que Tania ya debe estar aquí en Trujillo ahora. Oremos por ella. Oremos la hermana Victoria Terán, que está en el hospital. Oremos que esta semana sea una buena semana para ella también. Y obviamente oremos por todos aquellos que sabemos que están contagiados con el COVID o están guardando cuarentena por el posible contagio. Así que estemos orando, hermanos, los unos por los otros. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar cantando al Señor esta mañana. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca, mi torre fuerte, porque habré de temer. Me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Mi bandera es el estandarte fiel. Mi bandera es el estandarte fiel. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, la batalla es del Señor. Mi bandera es el estandarte fiel. Mi bandera es el estandarte fiel. Delante de mi opresor proclamaré, soy vencedor.